Esta semana dedicamos nuestro segmento de entrevistas a analizar los planes de gobierno en materia de justicia, del sistema de justicia tan desacreditado como está aquí en el Perú. Leí algunos datos del plan de gobierno de Peruanos por el Cambio, porque esta tarde nos acompaña Gilbert Violeta, vocero de Peruanos por el Cambio. ¿Cómo estás, Gilbert? Y leía... Y feliz Día Internacional de la Mujer. Muchísimas gracias. Que se unan nuestras voces por aquellas mujeres a las que no se reconocen sus derechos, que para eso sirve este día. Leí en el plan de gobierno algunos datos que sustentan lo que proponen, ¿no es cierto? El descrédito de nuestra independencia judicial. El Foro Económico Mundial 2015 coloca al Perú en el puesto 112 de 140 países. O sea, aquí estamos realmente, el nivel de credibilidad que tiene el sistema de justicia es casi nulo, que es preocupante. Y luego el nivel de confianza en el sistema de justicia en la región, ya no en el mundo. El Latinobarómetro del 2014 coloca al Perú en el penúltimo lugar. Por eso, estamos Pamela, en crisis. Por eso es importante hacer reformas. El otro día un candidato a la presidencia, un expresidente, decía que en el Perú no había necesidad de hacer grandes reformas. Nosotros defendemos con PPK que sí hay que hacer reformas, y reformas en algunos casos profundas, pero hay que saber hacerlas. Por ejemplo, en estas reformas de alcance política, por ejemplo, todo el sistema de lucha contra la corrupción, hay que crear un sistema de lucha contra la corrupción, que no existe, existen cosas aisladas. Por ejemplo, hay corrupción en el sistema judicial. Para eso hay que intervenir el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero nosotros decimos hay que darle un marco constitucional al Sistema Nacional Anticorrupción, nombrando un jefe o jefa de este sistema que sea como el defensor del pueblo, que sea nombrado por el Congreso de la República, con protección constitucional, con una Procuraduría Anticorrupción independiente, con la Unidad de Inteligencia Financiera y con la Contraloría General de la República. Es decir, hay que crear un sistema que permita que aglutine lo que ya existe. Y que le dé independencia. Que le dé independencia al sistema. ¿Para qué? Para que no haya esta cosa de que si un ministro dice, oiga, procurador, usted no puede denunciarme a mí o al viceministro o al congresista, entonces el procurador o se va a su casa o se queda callado. Eso no debe ocurrir más. Eso no debe ocurrir más. Y para eso hay que crear este sistema. Ok, entonces, porque ese es uno de los puntos. Esta reforma del Consejo Nacional de la Magistratura requiere una modificación constitucional. Que es un artículo de la Constitución, pero luego hay que agregar otro que permita crear este sistema anticorrupción, que permita que constitucionalmente se nombre a una persona por el Congreso de la República y que tenga una vigencia de 5 años. Ustedes hablan también en el plan de gobierno de formar o firmar, suscribir un acuerdo que asegure el desarrollo de una política de Estado en materia judicial, que establezca las líneas matrices para una reforma institucional integral y asignación de recursos. Así es. Este acuerdo, ¿quiénes lo suscriben? Básicamente, ¿qué es lo que plantea? ¿Cuáles serían las directrices de este acuerdo? Bueno, lo que hay que hacer es lograr consensos políticos y el lugar adecuado para esos consensos políticos comienza por el Parlamento, el lugar natural donde deberían darse estos acuerdos, estos entendimientos con propuestas concretas. Por ejemplo, si decimos, no se trata de intervenir o dar un golpe al Poder Judicial, de lo que se trata es tener un plan. Entonces hay que llamar a los jefes del sistema judicial, a los jefes del Ministerio Público y decirles, muy bien, tenemos este plan. Y luego hay que consensuar con la sociedad civil el plan que se quiere hacer, con los partidos políticos, con un plan de inversión, porque de nada sirve tener un plan si no está acompañado de un presupuesto que sustente ese plan. Y eso debe permitir comenzar a tener un sistema más independiente. ¿De qué se trata al final? No se trata de satisfacer a los políticos, de lo que se trata es que la ciudadanía comience a respetar y a tener una apreciación más positiva de sus instituciones a partir de que las instituciones comienzan a funcionar y a resolver sus problemas. Lo que más se queja la gente es el nivel de credibilidad. 8% de los limeños consideran que sí se castiga correctamente, solamente 8%. Y 2% que la justicia es expeditiva. Es decir, ha colapsado. Hay un 92% que cree que no hay justicia en este país. Así es. Es esa misma cantidad que cree que el Parlamento no funciona bien. Así es. O sea, es el mismo nivel de descrédito que existe para el sistema judicial y para el sistema político en el país. Por eso es importante hacer reformas. Porque la gente tiene la percepción que miedo ir a un juicio porque me va a costar plata, no solamente los procedimientos, sino pagarle al secretario, pagarle al juez, bajarle, coimear para que el proceso continúe. Ahí esa imagen del juez corrupto, del secretario corrupto. Ahí hay un tema. El Consejo Nacional de la Magistratura tiene que ser un órgano
órgano de altísima calidad técnica, pero sobre todo moral. No necesitamos tener 5 personas. El Consejo de la Magistratura en este momento está integrado por uno que proviene del Colegio de Enfermeros, otro que proviene de Dios sabe de qué colegios profesionales. Necesitamos tener personalidades de altísimo nivel técnico y sobre todo moral. 3, probablemente, uno que nombre el Poder Judicial, uno que nombre el Ministerio Público y otro el Poder Judicial, validados por el Congreso, y que sean personas que no tengan ningún tipo de cuestionamiento y que sean el filtro para que todos los malos jueces, todos los malos funcionarios salgan. No hay que tenerle miedo a premiar a los funcionarios que son buenos y los que cumplen su papel, premiarlos, incentivarlos, motivarlos, pero aquellos que son malos elementos, sacarlos del sistema. ¿Cómo planean, en el caso de la Corte Suprema de Justicia, dicen redefinir sus funciones y disminuir la carga procesal? Eso sería un milagro, porque la carga procesal es uno de los principales problemas de todos los juzgados. Claro, hay todo un plan sin, que recuerdas además, afectar la autonomía recuerda que hay un plan que nació con el Seriajuz, que quedó trunco. Hay todo un plan de tecnificación del sistema judicial. Todo eso tiene que estar acompañado de un plan de inversión. Es decir, no basta decir vamos a tecnificar el sistema si luego no hay un presupuesto que acompañe. Por ejemplo, todo el plan de los expedientes electrónicos. ¿Cómo es posible que a estas alturas el sistema judicial se siga valiendo de miles de folios para un caso? 1. 2, los tiempos. Justicia que tarda no es justicia. Así de sencillo. Entonces, entre la tecnificación y la prontitud de los tiempos para poder resolver problemas, yo creo que ahí comenzamos por lo menos a resolver parte de los problemas y darle al sistema judicial gente más calificada. ¿Cómo? Bueno, ahí entra el Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo hace una evaluación cada 7 años de los magistrados, de los jueces, de los vocales, y lo que necesitamos es que la gente que pasa por ese proceso sea gente de buena calidad. Una buena cosa que deberíamos hacer es, por ejemplo, incentivar para que los primeros puestos de los egresados de las universidades, de facultades de Derecho, se animen por ir al sistema judicial. El sistema judicial, como el sistema público, tiene que comenzar a ser un espacio donde los buenos estudiantes crean que es un buen lugar para trabajar. Que les da prestigio, ¿no? En otros países, cambiando del sistema judicial, por ejemplo, la policía, en otros países, para que tú seas policía, tienes que egresar de una carrera profesional. Y los chicos, yo recuerdo cuando estaba en España, conocía franceses, un amigo francés, que me decía que quería trabajar en la policía. A mí me parecía una locura. ¿Cómo puedes tú estás haciendo tu maestría, estás haciendo tu programa de doctorado, has egresado de una estupenda universidad francesa y quieres trabajar en la policía? A mí me parecía, y claro, te das cuenta que ¿por qué? Porque tienen una policía que es de altísimo prestigio para la sociedad. Y ser un investigador de la policía francesa, pues, es un honor. De acuerdo. Bueno, eso hay que darle a nuestro país. Pero es perfectamente posible. Mira, bastaría con que digamos, para poder acceder hay que tener una carrera profesional, para comenzar. ¿Por qué no podemos tener policías que sean peritos, que sean contadores, o que sean abogados, o que sean ingenieros, que vengan de una carrera profesional y que luego se vayan especializando? Porque de momento la carrera policial o la carrera militar, cuando se entran a las escuelas, es como el recurso de la familia que no tiene cómo pagar una universidad, que no tiene cómo pagar un instituto. Pero no tiene por qué ser siempre así. Lo mismo pasaba con la educación en el Perú. ¿Quiénes estudiaban educación? Quienes no podían pagar una universidad y tenían que ir a una institución tecnológica para estudiar educación. El resultado es que comenzamos a crear una calidad educativa de mala calidad. ¿Qué cosa necesitamos hacer? Incentivar. Entonces, ¿Cuál va a ser, digamos, el incentivo para un muchacho egresado de una universidad privada o pública para ingresar a la carrera pública en el Poder Judicial? Hay dos tipos de incentivos. Primero, el sistema tiene que ser un sistema que prestigie la calidad. Por eso Pedro Pablo dice, nuestra Escuela Nacional de Administración Pública tiene que ser una cosa de altísima calidad. Quien entra al sistema de administración pública, un chico que se va a preparar ahí, después de haber egresado a la universidad 2 años, el segundo año debería poder decidir si es que se va a hacer una especialización o lo mandan a los primeros puestos, como en la Marina, lo mandan a las grandes universidades del mundo a hacer las pasantías. Luego regresan y trabajan en la administración pública, pero el segundo incentivo es que tiene que haber una remuneración de mejor calidad. ¿Cuál es la inversión que se hará en el sistema de justicia para llevar esta reforma integral? En cada sector el presupuesto tiene que ir incrementándose progresivamente. Una de las cosas que ha ocurrido en el país es que no ha habido ningún incremento sustancial en mejora salarial en el Perú. Y ese es un tema que, por ejemplo, PPK, cuando estuvo ministro de Economía, trabajó el incremento de sueldos para policías,
para los profesores, para los médicos, enfermeras, es decir, y desde ahí no ha habido ningún incremento sustancial. Hay que trabajar un plan de incremento salarial en todos los casos. Y finalmente, me interesa mucho el tema de la justicia comunal y rondera, porque ustedes dicen que van a fortalecer el sistema de justicia, pero es un sistema de justicia paralelo, digamos, o sea, no es formal, es la justicia informal, pero que para aquellas comunidades altoandinas, en las zonas alejadas, se dan por bien servidos con que funcionen, pero es un sistema, o sea, no es formal. Sí, es la informalización y la privatización de la justicia. Hace 3 años se aprobó una nueva ley justo de justicia comunal. Se intenta recoger una serie de experiencias con participación de los comuneros. Es verdad, es otro mundo, es otra realidad. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, la comunidad Chopja de Huancavelica tienen sus propias normas y hay 0 delincuencia en la comunidad Chopja. O sea, es más, en el Día Internacional de la Mujer, 0 infidelidad. Y tú te explicas por qué. Porque hay normas culturales que les funcionan, es decir, tienen ciertos patrones que hacen que la comunidad resuelvan sus conflictos de una manera colectiva y funcionan para ese tipo de comunidades. Son las minorías del Perú, hay que reconocerlo, o sea, no responde ni siquiera al 5% de la población nacional. Pero vemos las rondas campesinas en Cajamarca, los latigazos, las ranas... Ahí hay que comenzar a trabajar poco a poco en educación ciudadana y ahí es donde viene, la educación tiene que estar acompañado de un plan de digamos, de desarrollo cultural y desarrollo democrático, porque somos un Estado constitucional de derecho, reafirmamos los derechos fundamentales, los derechos humanos como una política integral y transversal del Estado peruano y tenemos que trabajar una política de educación ciudadana y eso se hace en la escuela. Pero también hay que saber reconocer que la justicia comunal tiene ciertas normas que tienen que convivir y que tienen que ir desarrollándose progresivamente. Muy bien, Gilbert, qué pena, se nos ha acabado el tiempo, te agradezco mucho haber estado esta tarde con nosotros y estamos atentos. Y gracias por permitirme saludar a las mujeres en este día. Hay que trabajar para que las mujeres hayan igualdad salarial y para que todos los maltratos contra las mujeres desaparezcan de una vez por todas y para eso hay que penalizar duramente este tipo de maltrato contra las mujeres. De eso se trata este día. Muchísimas gracias, Gilbert. Gracias. Vamos a ver ahora caricaturas películas.